Bueno, ahora vamos a abrir los micrófonos al público, pero antes, aquí hay dos invitados más. Yo invité a dos personas más que no están aquí. Se trata de dos periodistas cubanos que viven en Cuba, que trabajan en medios oficiales, que no son disidentes, a los que les pedí que participaran en este foro con sus comentarios sobre la libertad de expresión y la censura en Cuba. Ambos jóvenes son de alrededor de 30 años y me enviaron lo siguiente por mensaje de Facebook. Son mis amiguitos de Facebook. Uno dice esto, y trabaja en un medio muy conocido. Los medios de comunicación en el mundo entero constituyen un subsistema dentro del sistema político, económico y social. En las sociedades liberales, entiéndase Europa o América del Norte, los medios no responden a los gobiernos, sino a sus sistemas políticos, económicos y sociales. La gran prensa de esos países, el mass media, responde a la democracia como sistema político y a la economía de mercado como sistema económico. En Cuba, la prensa responde al sistema, pero aquí el sistema es el gobierno. Ahora bien, hay que analizar primero esos sistemas. El sistema político de Estados Unidos y Europa defiende el pluralismo político, la diversidad de partidos y la economía de oferta y demanda. Los medios se hacen eco de ese sistema, pero la información que influye favorablemente sobre la opinión pública está controlada en la gran prensa o mass media. Por eso, se puede hablar bien o mal de un político o de otro, sin importar mucho las diferencias, siempre y cuando no se salgan de la propuesta de democracia que define ese modelo de sociedad. Pero, gracias a la libertad de expresión que existe en esos países, hay publicaciones alternativas que abogan y apoyan el socialismo y otras ideas ajenas al mainstream, que no consideran un peligro para el sistema democrático. La prensa cubana también responde al sistema, pero como aquí el sistema se basa en un solo partido y en la economía socialista planificada, la prensa no solo está siendo vocera del sistema, sino también del gobierno. Y como somos una dictadura sin libertad de expresión, no existe la prensa alternativa. Existe la censura que viene del poder que ejerce el gobierno sobre los medios. Y también existe la autocensura. Nosotros, como periodistas, sabemos lo que se puede decir y lo que no se debe decir. Y preferimos no perder el tiempo en escribir algo que luego no se va a publicar. Para mí, la gran diferencia está en que, aunque en los Estados Unidos, por ejemplo, la gran prensa, el mass media, censura grandes problemáticas de ese país, lo que es normal, existe una prensa alternativa como vía de libertad de expresión que saca a la luz esos temas censurados por la gran prensa. Aquí en Cuba es tanto el control que ningún individuo puede imprimir ni un volante y distribuirlo. Hay una sola voz, la del gobierno. Óigame, este muchacho vive en Cuba y trabaja para un medio oficial que yo no puedo decir cuál es. La comunicación la tenemos por Facebook y nos hemos hecho, bueno, mire, como confía en mí, que me ha escrito esto para que yo lo dijera aquí, quería participar para que supiéramos que no son bobos, que saben lo que está pasando, pero que no le queda más remedio que aceptarlo por ahora. El otro, nada más que escribió un parrafito, el otro joven periodista, mucho más parco, escribe: en Cuba no hay libertad de prensa ni libertad de expresión, ni siquiera la tiene la llamada izquierda, la que debe publicar sus trabajos en Internet. El artículo 53 de la Constitución es muy claro cuando reconoce libertad de prensa y palabra de acuerdo a los fines de la sociedad socialista. Solo que esos fines los decide una cúpula alejada de manera total de los intereses de la gran mayoría. Estos muchachos tienen alrededor de 30 años, fueron educados por la revolución. Gracias a Dios, tienen pensamiento independiente. Eso me da esperanza. Ahora, ¿quién quiere hacer un comentario o una pregunta? Por favor, levante la mano
mí me interesó mucho el tema de los límites de la libertad. Por ejemplo, cuando se habla de los peligros de la obesidad en este país, que es una cosa que es cierta y que a todos nos interesa que todo el mundo tenga buena salud, pero ¿hasta qué punto el Estado debe controlar lo que aparece en los medios de televisión como propaganda con respecto a un producto o algo? ¿Qué se pudiera hacer para que, porque la libertad total implica que se pueda publicar pornografía en los medios de televisión, en los periódicos, etcétera, pero también estamos hablando de cosas que a todos nos interesa, como el tema de la obesidad. Bueno, supongo que esa pregunta está dirigida a mí por mi peso, pero por la sal. Pero debo hacer la salvedad de que esto no es un asunto exclusivo de América Latina. El señor próximamente a ser exalcalde de Nueva York, Bloomberg, quiere decirnos qué tamaño de refresco podemos tomar o no. O sea, no solamente lo que podemos ver, simplemente nos están quitando la opción a nosotros decidir por nosotros mismos. Nosotros no estamos capacitados porque nosotros somos imbéciles y entonces el Estado tiene que decidir qué yo puedo comer o no puedo comer. Esto es muy peligroso porque, bueno, empiezan con los periódicos, después siguen con la sal, siguen con los refrescos y la verdad del caso es que ¿dónde van a parar? Perdón, Obamacare, ¿no? Pero es un problema que yo creo que trasciende la discusión de la libertad de prensa, pero creo que es el tema que los periodistas deben sacarle mayor punta, porque es como único van a tener mayor consenso de que se debe respetar la libertad de prensa, si la gente entiende que es un paso a perder otras libertades. Bueno. Sobrina de Carlos y de Lilian, hija de Mariana Castañeda. Y me encantó la presentación de hoy. Ojalá hubiera sido en inglés para que más personas que no hablan español hubieran estado aquí. Yo sé que la mayoría de ustedes están en Twitter, que para mí es un medio increíble de comunicación. Y les quería decir a ustedes que me aprendí un nuevo hashtag, no sé cómo se dice en español, el símbolo de una abreviación. De número. Que es del First Amendment, la primera enmienda constitucional americana, que es el número IMEA, el número 1A. Yo soy la primera enmienda y les sugiero a ustedes que la usen de vez en cuando, porque esa es la las nuevas iniciales que estamos usando para la libertad de expresión. ¿Puedes repetirla? I am, como I de I am. A, la letra A de M, el número 1 y la letra A. Cuando las empiecen a ver, eso significa I am the First Amendment. De que eso que escuché hoy de ustedes, de que no necesitamos tener un título de una escuela de periodismo para ser periodistas o de hablar, eso es la primera enmienda, que todos tenemos libertad de expresión. El cuarto poder en este momento en este país, desafortunadamente, es que la mayoría de la prensa es una prensa que está completamente escondiendo la verdad de muchas de las cosas que están pasando. Claro, hay canales conservadores, pero para proteger el presidente, muchas de las cosas que están pasando, hay una lista enorme de cosas que están pasando en este país, desde las investigaciones de nuestros aliados, de NSA, de lo que pasó con el sitio de Obamacare, que gastaron 600 millones, no funciona, el sitio en español nunca ha funcionado, y esa información, ellos han tenido esa información, y los medios no han difundido esa información. Yo creo que estamos viviendo momentos muy peligrosos en este país, y como dice mi padre, ¿y a dónde nos vamos si no aquí? Este es el mejor país del mundo y tenemos que pelear
tenemos que hablar. Yo creo que ustedes están haciendo tremenda labor de información, pero ojalá hubieran más personas y más voces multiplicándose y que ustedes hablen también en inglés y en otros medios para que más personas escuchen. Los felicito, les agradezco que hubieran estado aquí. Buenas noches. Mi pregunta va similar a lo que plantea Marily. Yo quería preguntarle si la CIP como organización interviene en situaciones donde el público puede darse cuenta que está habiendo una manipulación de la conducta humana por parte de los medios de prensa. Ejemplo clásico, por ejemplo, anoche Univisión cubrió las Naciones Unidas, donde hubo un voto casi unánime para levantar el embargo de Cuba, solamente dos países en contra, que fue Israel y Estados Unidos. Ponen la noticia, está bien, eso es libertad de prensa, ponen a Bruno Rodríguez, el canciller cubano, pues hablando y sobre los argumentos por el cual es negativo que se condena a Cuba, en fin, una serie de argumentos que está viendo el público, ¿no? El público lo está mirando. Y sin embargo, no se cubre absolutamente nada de una comisión que también estaba en las Naciones Unidas, donde estaban Túnez, las damas de blanco, donde estaban condenando el gobierno cubano, donde me pusieron unos cuantos puntos muy interesantes, y el público norteamericano latino no se enteró. Canal 41 sí lo cubrimos bien cubierto, pero nosotros nada más estamos aquí en Miami, Puerto Rico y Nueva York. La CIP, por ejemplo, puede intervenir en eso, se puede quejar a alguien puede tratar de que Univisión y Telemundo, que son los dos medios nacionales, cubra un poquito más fair, ¿no? Más justo esas situaciones con el gobierno cubano. Muy válido comentario que lo escuchamos a cada rato. Cada momento nos dicen, bueno, ¿por qué la CIP no hace eso? ¿Por qué la CIP no hace esto otro? ¿Por qué la CIP no demanda esto? ¿Por qué la CIP no exige esto? Realmente la CIP no lo puede hacer porque la CIP está a favor de la libertad de expresión, en un amplio concepto de lo que es la libertad de expresión. Y evidentemente la CIP nunca opina ni entra a cuestionar a un periodista o un medio de comunicación. La CIP tiene el concepto de que cada periodista y que cada medio de comunicación es independiente. O sea, nosotros no podemos entrar, aunque un medio de comunicación, ¿cierto?, esté vinculado con un pensamiento, con una línea. La CIP no es un tribunal, no puede entrar a cuestionar, desgraciadamente no. Muchas veces nosotros queremos hacerlo y nos gustaría hacerlo, pero evidentemente en defensa de lo que defendemos, en defensa de la libertad de expresión, no podemos hacerlo. Pero evidentemente usted tiene razón, hay veces que somos testigos de cómo la información, ¿cierto?, se desnivela, cómo la información se va hacia un lado, hacia el otro, cómo los medios de comunicación a veces se abalanzan por una idea, pero en beneficio, como digo, de lo que es la libertad de expresión, nosotros no podemos entrar en esa discusión. Buenas noches. No somos nosotros todos los pueblos los ultimate responsible porque nos impongan todas estas regulaciones y todas estas normas. Yo me acuerdo cuando pequeña que todo el mundo decía que los americanos no iban a permitir que Rusia tuviera un satélite en el Mar Caribe. O sea, le estamos dejando a otros a que nos resuelvan los problemas cuando todas estas regulaciones a quienes están afectando, a quienes están pisoteando es a nosotros. Bloomberg quiso pasar la ley esa de los refrescos y alguien le puso un pleito y las cortes lo pararon. Pero nosotros paulatinamente estamos permitiendo como borregos que se nos impongan todas estas estupideces y todos estos controles que van completamente en contra de la naturaleza humana, de las leyes originales de nuestros países, de las constituciones, pero estamos permitiendo y somos nosotros los responsables que los dictadores y que todos estos genios que consideran de que ellos lo saben todo y nosotros no sabemos nada y no somos capaces de nada, somos nosotros los que tenemos que quitarnos esas regulaciones de encima, me parece a mí. Buenas noches a todos los panelistas, muy agradecidos por
por su presencia. La pregunta, bueno, va un poco dirigida más a Carlos. Me pareció fantástico el artículo que leíste. Pero ¿cuál es la verdadera crisis que subyace a que estos tiranos narcisistas se instalen a veces por larguísimos periodos en el poder sin que nadie haga nada por retirarlos del poder, ¿no? ¿Cuál es la crisis verdadera que subyace en los pueblos que finalmente caen bajo la bota de esta gente, ¿no? Evidentemente afectada psicológicamente, ¿no? ¿Son los pueblos los culpables? ¿Qué es lo que impide que estas cosas sucedan ahora mismo en Latinoamérica o en otras partes del mundo donde hay gente similar instalada en el poder, atornillada en los cargos máximos de estas naciones, ¿no? ¿Cuál es quizá la propia restricciones a la información, las crisis educativas en tantas naciones del mundo, las que hacen que no haya una reacción inmediata, como tú bien propones en el artículo, a que esta gente se instale en el poder? ¿Cuál es la crisis que subyace a la crisis misma que personifican estos sujetos? Hay una vieja frase que es que las ideas tienen consecuencias. Si prevalecen las ideas equivocadas y los valores equivocados, pues las consecuencias son negativas. Los países que han conseguido preservar las libertades y la democracia y que han conseguido construir una institucionalidad en la que se puede de alguna manera contrarrestar la tendencia que tiene otra gente a tratar de controlarnos, que eso es siempre. Yo recordaba hace poco en las playas norteamericanas, en los años, hasta los años 20, había unos inspectores con una regla que medían el tamaño de la faldita. Y cuando la faldita era muy corta, había una multa, porque eso no se podía permitir. Quiere decir que el nivel de control y la lucha contra quienes quieren imponernos modos de vida es una lucha permanente que se gana en sociedades en donde prevalecen las ideas que defienden la libertad y que defienden los derechos individuales. Pero estamos mucho mejor que en el pasado. Yo creo que la sociedad en Occidente nunca ha sido más tolerante que ahora. ¿Qué podemos hacer en América Latina? Defender las ideas de la democracia, las ideas de la libertad individual, las ideas que hacen posible que la sociedad se vacune contra este tipo de anormal que después se apodera de un país 50 años, o 40 o qué sé yo, y que cree o que está convencido de que es la única persona que tiene todos los... Y además es decir, existe. Yo sé, por ejemplo, que un tipo como siempre lo decía, que Hugo Chávez, en el cantón de Basilea, en Suiza, lo hubieran amarrado, lo hubieran inyectado, lo hubieran puesto en un hospital, porque era un loco, o Fidel Castro, o Rafael Correa. ¿Por qué? Porque en esa sociedad prevalecen unos valores que desgraciadamente en América Latina no es así. Cualquier personaje de quinta categoría que por alguna razón se impone en esas sociedades consiguen apoderarse de los resortes de la autoridad durante décadas. Pero no hay otro remedio que batallar en el terreno de la educación y de la difusión de las ideas y de la divulgación de ideas, cosas como las que han dicho aquí los compañeros. Me acordaba, y le contaba a Reisig, yo padecí lo de la ausencia del salero en Uruguay, en un hotel de lujo. Yo quería echarle sal, no habían puesto sal al pato, no me acuerdo qué cosa estaba pidiendo. Y entonces tuvieron que ir a buscar a la cocina porque no podían poner el salero en la mesa. Y yo pregunté, pero ¿y esta locura? Entonces me explicaron que estaban protegiendo... Puedes poner marihuana en Uruguay. ¿Sí? Ahora pueden poner marihuana. Además, esa es la locura. Puedo pedir un pito de marihuana, pero no puedo pedir un salero. Una cosa de locos, ¿no? Es una cosa asombrosa. Pero en fin, yo me acuerdo que en Cuba existía, antes de la dictadura castrista, existía una comisión de moral que vigilaba los anuncios en la radio y la televisión.
y había un tipo que yo me acuerdo, porque de muchacho fui vendedor en las farmacias, vendía en las farmacias, y el tipo tenía un producto contra la impotencia, Testivital, y trató de anunciarlo con una rumbita muy famosa que había en La Habana que decía: hace un mes que no bailo el muñeco. Y tuvo un pleito con la comisión de ética, porque no podían tocar la rumbita hace un mes que no bailo el muñeco y anunciar Testivital. Entonces, o sea que es una vieja pelea que no se acaba nunca. Qué bueno. Ricardo, quería hablar. No, Bueno, si quiere hacer un comentario. después lo hago, ¿no? Bueno, yo quiero analizar un poco la reacción que puede haber a una persecución tan obvia como la que ha habido en los casos de Venezuela con Globovisión, o ahora en el caso del grupo Clarín en la Argentina, en el hecho de que esto llegue a ser tan evidente y tan insultante para la opinión pública, que esto tenga una reacción que sea desfavorable para el poder que en ese momento está rigiendo al país. Es decir, hasta qué punto la prensa de por sí, cuando se le restringe esa libertad, pueda realmente tener un efecto negativo sobre aquellos que persiguen esa libertad de prensa. Y específicamente podemos hablar del caso de Globovisión en Venezuela y de Clarín, para hacer una cosa más específica, ¿no? Pero yo creo que es muy posible que la prensa a su vez tenga un valor en el hecho que cuando se le ataca, a su vez ese resorte venga a perjudicar a los que lo atacan. Daría un comentario. A mí, yo comparto bastante el punto de vista de Rizzi. Creo que el periodismo latinoamericano se ha dejado llevar por los gobiernos al terreno de los gobiernos, esto es, a la lucha política. Y un poco Rizzi lo está manifestando. Se da en el caso de Clarín, se dio en el caso de Globovisión y de varios otros medios en América Latina. Una de las formas de la censura en América Latina en estos momentos ha sido... ¿Tienen frío? Sí. Así nos mantenemos jóvenes nosotros. Así. Yo tengo 89 años. Y te ves muy bien, ¿eh? Sí, me veo bien. Es 87, ¿no? Criando pingüinos están aquí. Sí, es verdad. Ese es Julio. Y un poco el tema de la censura ha cambiado en los últimos tiempos en América Latina. Antes la censura era prácticamente una cuestión bastante burda, a través del asesinato de periodistas, a través del cierre directo de los medios de comunicación. Hoy en día es mucho más sutil el tema, es a través de las leyes, o es a través de lo que Maduro está haciendo o hizo con Globovisión, con la cadena Capriles, es que aprietan, Correa lo ha hecho de la misma forma, la presidenta Kirchner de la misma forma, Ortega ni hablar, y el tema es apretar económicamente a los medios hasta asfixiarlos, hasta el punto que los medios están obligados a o cierran o venden. Generalmente la compra de los medios, como pasó con, en este caso, Globovisión, la cadena Capriles, son compradas por allegados al gobierno, testaferro, en el caso de Ortega, por el mismo hijo, la hija, no sabemos cuál, pero compran los medios de comunicación. Y yo creo que todo viene también de una falta estratégica de los medios, es que en muchos casos, y no hablo de estos particulares, porque Globovisión ha sido realmente uno de los medios más independientes y críticos del gobierno y ha peleado a brazo partido. Pero muchas veces se quedan todos estos medios en seguir denunciando al gobierno en temas de irregularidades, corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera, sino que se enfrentan en el mismo terreno político. El problema de los medios es que no tienen los abogados necesarios, la estrategia necesaria, ni el dinero necesario para ir en contra de un poder como es el aparato del Estado, en que estos presidentes últimamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el caso del ALBA,
se entran miles de millones de dólares para hacer propaganda y estrategias de hegemonía comunicacional prácticamente para derrotar a los medios. Entonces creo que hay, un poco porque lo hablaba la señora y también lo tocó Marily, que quería yo hacer una reflexión de lo que estábamos hablando antes. Creo que también hay una falta de, así como la falta de responsabilidad de los medios de hacer buen periodismo, y una falta de responsabilidad de nosotros los ciudadanos, de no exigir las cosas que necesitamos, como planteabas muy bien vos. Estamos ocupando las calles de Wall Street porque nos joden los bancos, perfecto. Vamos por el tema de las cuestiones de los indígenas en todos los gobiernos de América Latina, porque realmente queremos tener los derechos de los indígenas, parece muy bien. Vamos por el tema de los derechos en Chile, de educación, o de México, o de Perú, etcétera, me parece muy bien. Ahora, jamás a nadie se nos ocurre ir a pedir al gobierno que nos den información. Yo no veo ninguna manifestación social, ninguna organización cívica que esté pidiendo que haya una manifestación pública exigiendo al gobierno que haya información. Algo que creo que no es nuevo. No recuerdo, lo voy a decir porque parezco muy viejo, pero en 1810, la revolución en Argentina, el 25 de mayo de 1810, que no tiene nada que ver con la independencia, pero empieza la gesta de independencia, la manifestación enfrente del Congreso de Buenos Aires fue para exigir de qué se está hablando dentro del Cabildo. Y yo creo que esas manifestaciones de exigir al gobierno que nos cuenten y que sea transparente y que rindan cuenta, nosotros los ciudadanos, yo no lo he visto en otros países desde entonces. Y tampoco se nos ocurre a nosotros los ciudadanos ir y exigir esto. Lo dejamos como que lo hagan las organizaciones civiles, que tampoco lo hacen, ¿no? Entonces creo que hay, un poco por lo que hablaba usted, señora, responsabilidad nuestra de los ciudadanos que no hacemos o no exigimos voltear a esos narcisistas o no exigimos transparencia, ¿no? Yo creo que el problema de la democracia es transparencia y rendición de cuentas. De esa forma acabaríamos con los narcisistas que habla Montanero, con este tipo de leyes absurdas que nos quitan las libertades individuales. No, es un comentario muy sencillo que tiene que ver con, yo creo que la preocupación que especialmente tenemos en las universidades es que estamos en un momento muy serio de crisis en las universidades, inclusive en el campo de la comunicación especialmente, que no sabemos ni siquiera cómo llamar este campo, ni siquiera cómo estudiarlo, ni siquiera cuál es el currículum apropiado para formarse. Y estamos en una crisis educativa que se necesita solucionar lo más pronto posible para que la sociedad tenga el poder de poder reaccionar a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, a mí me encantaría el derecho especialísimo de la libertad de expresión absoluta. Ojalá llegáramos a una civilización que permita eso, en que cada quien se gobierne sin reglas legales, sino con normas éticas. Pero no estamos en esa sociedad. Cuando uno consulta a las Cortes Supremas de Justicia del mundo, en ninguna parte del mundo se acepta el derecho de expresión como un derecho absoluto. Lo que quiere decir que el derecho de expresión tiene excepciones muy claras. El problema es que las excepciones no son excepciones, se están convirtiendo en reglas continuas. Tenemos excepciones reconocidas históricas, la difamación, los derechos de autor, el derecho a la privacidad. Y lo que dice Ricardo es muy cierto. ¿Quién se ha manifestado? Creo que hasta ahora están empezando las manifestaciones serias de proteger el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad con la cuestión del espionaje. Hay que darle los elementos a la sociedad para que pueda responder a eso. En Argentina, por ejemplo, yo no estoy en tanto en contra de la decisión de la Corte. Es una decisión, estoy en contra en principio, pero la decisión de la Corte es una decisión obvia, porque fue planteada dentro del marco del derecho de la legislación antimonopolio. A mí me parece que el caso fue mal argumentado desde el punto de vista de Clarín, porque Clarín basó solamente su defensa en términos de libertad de expresión, cuando debió haber basado su defensa en términos de discutir si hay efectivamente o no justificación para el monopolio, para una legislación antimonopolista. O sea, que lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es tratar de educarnos legalmente
para tratar de entender esas excepciones, para que los gobiernos no las abusen. Y en eso necesitamos que la educación de la comunicación mejore, porque esas excepciones son excepciones históricas, incuestionables. El derecho de autor es incuestionable. Lo que es cuestionable es que quieran eternizar el derecho de autor. La vida del autor más 25 años, me acuerdo cuando fui a la Facultad de Derecho. Después se volvió la vida del autor más 50 años. En Estados Unidos lo alargaron en una decisión en los 90, derecho de vida del autor más 75 años. ¿Qué pasó con el derecho del público, del dominio público? Se desvirtuó. Unos ciudadanos se organizaron y presentaron la demanda ante la Suprema Corte de Estados Unidos, diciendo que era un abuso. 75 años no se necesitaban, justificablemente. Y la decisión de la Corte fue ni siquiera oír el caso. Entonces, lo que hay que hacer, en mi opinión, es verdaderamente, nosotros como ciudadanos, con tu pregunta, tenemos que prepararnos y tener las herramientas para poder discutir con argumentos. Termino con esto. La semana pasada hablamos con Catalina Botero, la reportera de la Organización de Estados Americanos, en una cena. Y decía Leo, porque yo tengo una deuda con la CIP, con el doctor Muñoz y con el doctor Trotti, ahora que con Ricardo, que me comprometió alguna vez a escribir un libro de derecho comparativo sobre legislación de varios países. Firmé el contrato con una editorial de Estados Unidos para hacerlo y entregarlo el próximo año. Luego, doctor Muñoz, lo contactaré. Me ha tomado mucho tiempo porque es un tema complicado. 10 años, probablemente 7 años para escribirlo, como me tomó el primer libro sobre la historia del periodismo. Pero hablamos con Catalina Botero, y cierro con esto porque sé que están cansados. Con Catalina Botero decíamos, qué bien, Leonardo, que escribes ese libro. Fundamental. No existe ni en inglés ni en español un libro de legislación de comunicaciones comparada. ¿Qué pasa con los abogados? Y entonces viene la respuesta siguiente. ¿Cuántos abogados preparados en comunicación, legislación de comunicaciones hay en Estados Unidos? No hay más de dos docenas. Si tenemos suerte encontramos 15. Aquí hemos tenido en la CIP 2 o 3 de ellos, brillantes haciendo sus presentaciones. Y cuando vamos a América Latina, entre otras Argentina, tiene fácilmente la mitad de los mejores abogados preparados en derecho de comunicaciones. Y no sé qué pasó porque no los consultaron en esta decisión de la Corte. Es decir, en este continente no hay más de 30 abogados especializados en derechos de comunicación, que entiendan de prensa y que sean abogados. Hace 10 años en este salón, la Sociedad Interamericana de Prensa hizo 2 seminarios con abogados del continente. 30 muchachos vinieron acá, especializados en derechos de las comunicaciones. Me he encontrado 2 de ellos en el trabajo con el Grupo de Diarios América. Uno de ellos, Álvaro Fernández en Chile, que decidió crear un sitio web de legislación en comunicaciones y tiene en este momento 8.000 abonados en Chile. Los abogados más prestigiosos de Chile están en esa página web. ¿Cuántos Álvarez Fernández hay en el continente? No hay más de 12. Entonces, con ese ejército para darle poder a la sociedad, ¿cómo vamos a esperar derrotar los embates de las dictaduras? Imposible. Entonces yo hago una invitación, de nuevo, porque es que la CIP no puede hacer todo, como dice el doctor Muñoz, es verdad, pero verdaderamente los invito a que una de las mayores amenazas en este momento es la legislación de comunicaciones. Revivamos ese grupo de 30 que había y los volvamos a invitar. Porque si hubiéramos mantenido, si la CIP hubiera tenido los recursos para mantener ese ejército de 30, 35 abogados de hace 10 años, estoy seguro que en este momento hubiéramos tenido unos expertos de comunicaciones que hubieran ayudado inmensamente a Clarín en el juicio en la Corte Suprema. Pero los felicito por lo que hicieron, porque la CIP probablemente es la única organización que yo he oído que trató de hacer ese esfuerzo de preparar abogados y de preparar jueces, como lo hicieron en el 2000. Brevemente para responder, quiero decirte, y me alegro mucho de que estés en ese proyecto, que por supuesto no nos hemos olvidado de eso, pero la CIP no lo ha olvidado. No lo he olvidado y, por ejemplo, te puedo informar que en la reciente asamblea de la CIP en Denver se invitó a un grupo de expertos, jurisconsultos, expertos en leyes de prensa, expertos en análisis de los medios de comunicación, y se está trabajando.
Nosotros teníamos un proyecto muy bonito, muy bonito, que está enfocado justamente en los conceptos que has señalado. ¿Qué pasa? Que a veces la necesidad tiene cara de hereje y desgraciadamente para estos proyectos la CIR no tiene recursos. Parece mentira, pero no tiene recursos. Y cuando nosotros hemos ido a golpear puertas de fundaciones, no nos dan esos recursos. Pero luego de estar 2 años detrás de este proyecto, de crear un instituto legal dentro de la CIP, de crear un grupo de abogados que nos asesoren, porque así como apareció el tema de Clarín, de amicus curiae, hubo un amicus curiae presentado ante la Corte Suprema de Justicia, y entre paréntesis, discrepo un poco contigo con respecto al tema del monopolio. Nosotros no defendemos monopolios en el tema de Clarín, estamos totalmente claros de que eso es un monopolio informativo, pero sí estamos mucho más en contra de los monopolios gubernamentales. Lo que pasa en Argentina es que el gobierno está eliminando un monopolio privado, pero está estableciendo un monopolio público con dineros del gobierno y bajo la tutela del gobierno. Eso evidentemente que es absolutamente fuera y atenta contra la libertad de expresión. Pero volviendo al tema legal, nosotros ahora, y bajo la tutela del doctor Adrúbal Aguiar de Venezuela, y con la participación de Gregorio Badeni de Argentina, con la participación de La Pacete de Argentina, con la participación de Grossman de American University, con la participación de varios otros jurisconsultos, estamos estableciendo este instituto, esta forma de poder respaldar a la CIP en la lucha, que muy bien sabemos que hoy día uno de los importantes acechos contra la prensa, como bien dijo Ricardo, es a través, ¿cierto?, de las leyes. Las leyes de prensa significan hoy día la espada que tienen los gobernantes para demoler a la prensa. Y mientras nosotros no nos seamos fuertes en ese frente, los gobiernos de Correa, de Chávez, de Maduro, de Ortega, de Kirchner van a seguir, y hay que defenderse y tener, ¿cierto?, una estrategia que solamente la podemos tener si somos fuertes en la defensa de esos análisis comparativos de prensa y sobre todo de defender los principios y atacar esas leyes que tienen el único fin de controlar la prensa. Por eso digo, el proyecto no está muerto, lo estamos renaciendo, porque como digo, desgraciadamente los recursos son los que faltan. Y a veces las ideas están, el camino está, pero falta el recurso para poder realizarlo, y lo estamos llevando a cabo en la forma en que digo, a través, ¿cierto?, de una comisión especial dentro de la CIP, que constituye la comisión legal que preside el doctor Adrúbal Aguiar. Ahora si quieres puedes hacer la colecta. Yo solamente quisiera agregar algo, Julio, porque me parece que aislar y circunscribir la discusión a que es un asunto de tipo legal es perder la perspectiva de lo que es. Yo creo que, y aquí voy a hacer una pequeña anécdota de mi pasado, yo fui consultor de lo que hoy es el Grupo Clarín, en la creación del Grupo Clarín. Y eso fue el año 93, durante 10 años. Y nosotros tuvimos que reunir un grupo de compañías en un momento dado, que en aquel momento la acusación de monopolio del Grupo Clarín no venía del gobierno, venía de Julio Ramos, otro periodista, competidor de Clarín. Si Clarín fuera un monopolio, Cristina no hubiera salido reelecta, porque se lo hubiera impedido. Entonces, es una falsedad decir que el control que tiene Clarín a través de sus medios obstruye la democracia en la Argentina. Así que eso es una falacia. Yo estoy muy de acuerdo de que quizás los argumentos que se usaron no fueron los más correctos, en el sentido de que, y consta, yo no soy consultor de Clarín en este momento, pero eso puesto a un lado, creo que parte del problema que hay es que se convierte en, como muy bien dijo Ricardo, en un debate en el terreno político. Nosotros tenemos que incorporar a la sociedad civil al debate, no desde el punto de vista que nosotros somos los agredidos, sino de por qué si nos agreden a nosotros, ellos también van a ser agredidos. Porque hoy somos nosotros
y mañana serán ellos. Y parte del problema que existe en muchos países es que estamos eligiendo gobiernos con una abstención electoral de un 40%. O sea que son minorías las que están eligiendo gobiernos para representar al 100% de la población. Eso por un lado, y por otro lado tenemos un sector empresarial en muchos países que mientras no le toquen sus intereses comerciales no se manifiestan. Ese es un gran maridaje para crear un gran problema social en todos nuestros países, y por eso vemos en todas las encuestas que hace el Latinobarómetro que la democracia no se ve como una solución a los problemas latinoamericanos. Y ese es el gran peligro que tenemos nosotros en la región en términos de nuestras libertades. Por eso yo hablaba de que el tema de la libertad de prensa y de expresión tiene que ampliarse a todas las libertades, porque así hay más gente que va a tener que ver con el problema, porque si no se va a sectarizar y es muy fácil derrotar en el uno a uno, en el plano político, ese tipo de lucha. Y yo preferiría que no existieran los abogados, porque, y le voy a explicar por qué, porque ustedes suelen escribir todo no de forma precisa, sino de forma interpretativa, de manera que cada cual lo puede interpretar como le dé la gana. Y eso es lo que hoy en día nos está creando muchos problemas en nuestras sociedades. Gracias. Antes de irnos, una anécdota histórica. Cuando las guerras civiles en Perú, la forma que tuvo Felipe II de tratar de evitarla fue prohibir la emigración de abogados durante 50 años. O sea que algo sabía. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta como de tipo predictiva y tal vez dirigida a las personas de la mesa que son catedráticos, profesores. Y estaba mirándolos, yo creo, asumo que todos son de una generación cercana o igual o... Pero viejos, sí. Viejo y gordo. Y con esa generación vino un apasionamiento y un apetito especial entre esos periodistas de proteger y ser muy fieles a estos principios de la libertad de expresión y la lucha contra la censura. Y me preguntaba si en vez de ustedes estuviese un grupo entre los 20 y 25 años de periodistas los millennials, que quieren todo más fácil, que no escribieron a máquina y tampoco teclean en computadora, porque básicamente lo que hacen es pasar botones de manera vertical, horizontal. Soy un poquito disléxica, así, ¿no? Ok. Para esa generación que es más facilista, pero igual no necesariamente menos profunda, es sencillamente que está entrenada de otra manera. Va a haber una evolución distinta en el aprecio y la valoración y la lucha por estos principios, va a evolucionar en un sentido más, digamos, romantizado, o al contrario, estos medios van a empoderarlos más, el Facebook, Twitter, etcétera, para que se conviertan más aguerridos y los periodistas, en vez de convertirse en los únicos interpretadores o luchadores para defender estos principios, se va a ampliar eso a empoderar a una población para que esa población pueda asumir esa lucha como suya propia y de hecho generar cambios mucho más drásticos, porque lo que viene pasando, yo fui periodista y estudiante de periodismo ya hace muchos años, y lo que veo que viene pasando es que llegamos a un punto de comodidad en el que la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra la censura se ha vuelto un commodity y algo idealista y algo parte de académico, no realmente algo que nos lleve a tirar piedra, a decirle, mire Cristina, usted desde hace mucho no funciona, salga ya. Y que el pueblo, y generar ese movimiento de cambio para decirle a un gobierno, es que usted no nos sirve, usted no está protegiendo la democracia, usted lo que está haciendo es todo lo contrario, destruyéndola. En fin, para ustedes dos, que creo que fueron los que presentaron como profesores, ¿ustedes cómo ven la evolución de estos principios en estas generaciones nuevas que vienen asumiendo este rol que ustedes tienen ahora?
Yo que soy el más joven. Pero le tengo que contar una anécdota que me sucedió recientemente. Me invitaron yo tengo un blog que se llama Apuntes de Propaganda, y me invitaron a una convención de blogueros en Puerto Rico. Y evidentemente me invitaron para balancear un poco las edades, porque todos eran unos carajitos de 20 años, yo era el senior de la clase. 27. Sí. Desgraciadamente yo no tengo muchas expectativas favorables sobre la nueva generación, y no es porque cada día esté más viejo, sino... y yo he sido el primero que también he cometido el mismo pecado, y es que todos hemos entregado nuestra privacidad por estar en la red, por estar conectados, por estar enchufados. Ya cuando tú empiezas a ceder espacios como ese, es muy difícil que después salgas a defender otras cosas. Y por otro lado, desgraciadamente, lo tengo que compartir, el periodismo que yo estoy viendo hoy en día, primero es aburrido, segundo es inconsecuente, y tercero, no informa, sino que simplemente es más bien de corte farandulero. Aquel dijo, el otro le respondió, pero no hay análisis, no hay contextualización. Y parte del problema que estamos viviendo es que no hay una contextualización de lo que significan los problemas que tenemos frente a nosotros. Yo difiero de Cebrián de que los periódicos están muertos. Los que están muertos son los periodistas. Y hay que revivir un poco ese sentido de contextualizar y ser relevantes ante la sociedad. A mí me preocupa mucho también el hecho de que ahora cualquier carajito se llama periodista ciudadano periodista. Y ciertamente usted nunca iría a tratarse un cáncer con un médico ciudadano, ¿no? Entonces, tiene que haber cierto rigor también en cómo se practica la profesión. Muy de acuerdo, y quisiera enfocarme en 2 o 3 cosas de lo que has dicho, Rishi, sobre todo en el tema de que los periódicos son aburridos, o los medios de comunicación son aburridos, no tienen análisis. Hace muchos años atrás, a mí un señor me dijo lo siguiente: los diarios no es que el lector no busque los diarios, los diarios son tan malos, Julio me decía, son tan terriblemente aburridos que nadie los lee. No hay análisis de noticias, son mal presentadas las noticias, no hay periodismo a fondo, no hay análisis de nada. Eso es lo que pasa. Lectores hay, pero cuando hay buen periodismo. Eso me lo dijo a mí Carlos Castañeda, hace muchos años atrás. Y es verdad lo que decía Carlos, es el contenido, es la información. Perdóname que me interrumpa, por eso yo quiero llevar este libro a las universidades, se lo digo a los profesores que están allá atrás. Y yo creo de que el fundamento de que nosotros a lo mejor somos viejos y con una generación nueva, yo creo que el fundamento es el concepto de lo que es ser periodista, de lo que es ser informador, de lo que es ser realmente un comunicador. Yo no creo que es un problema de edad. Y yo creo que la tecnología es muy buena. Y yo di datos suficientes para decir cómo la tecnología hoy día domina el mundo. Cómo Facebook y Twitter nos cambió. A cada rato yo estoy diciendo tweets de aquí, de todo lo que está pasando en el mundo. Pero a veces la tecnología falla. Y a veces uno dice, parece que la rueda va a volver al punto de partida. Y quiero contar 2 anécdotas que son muy curiosas que me pasaron estos últimos días. La primera fue en Denver, cuando estábamos en la asamblea, y tuvimos una teleconferencia con Glenn Greenwald, el hombre que descubrió, que difundió las noticias de Snowden, el periodista de The Guardian, que está en Brasil. Está en Brasil porque tiene miedo de venir acá, porque viene acá lo van a detener. Y nosotros queríamos tenerlo en la CIP para preguntarle sobre toda su investigación, sobre todo lo que ha dicho. Y la única manera de poderlo tener era en una teleconferencia. Estuvimos aproximadamente 2 meses coordinando la teleconferencia con Brasil, el país más desarrollado tecnológicamente de América Latina. Llegó el momento de la teleconferencia, veíamos la foto de Greenwald en la pantalla y no había sonido.
Y todo el mundo empezó a ponerse loco. Y empezaron a pasar la tecnología, los técnicos y todo. ¿Y saben ustedes cómo hicimos la teleconferencia? Con un teléfono. Lo hicimos con un teléfono porque todo falló. Falló el Skype, falló los sistemas de comunicación y tuvimos que comunicarnos por teléfono. Hace exactamente 3 días atrás tuve una reunión con mi web editor. Nosotros tenemos una base de datos de aproximadamente 10.000 nombres que se transmiten automáticamente por nuestra base de datos. Mi web editor me trajo los datos de la última envío masivo que hicimos por internet. De los 10.000 mails, creo que se abrieron 780. Y de los 780, a una consulta que hicimos, recibimos 36 respuestas. Y mi web editor me dice, Julio, ¿por qué no usamos el correo y ponemos estampilla y mandamos esto por correo? Y realmente, yo creo que vamos a llegar a eso. Y él estaba convencido, y no era un chiste. Me decía, Julio, la gente no está abriendo los mails. La gente no lee los mails. Llegan tantos mails todos los días que nadie los lee. Si tú quieres tener respuesta, usemos 2 formas. Usemos el correo con estampilla y usemos el teléfono. Ya el correo electrónico va así, abajo. Yo quiero recordarles esas 2 cosas. La tecnología nos llevó a 1000 kilómetros hacia arriba. Y así como nos llevó para arriba, parece que está llegando a la Tierra de nuevo. Y a lo mejor vamos a tener que llegar al teléfono, y a lo mejor vamos a tener que llegar, ¿cierto?, a la estampilla. Pero eso no es lo importante. La tecnología es la forma. Lo que es importante es el fondo. Y es el fondo donde estamos discutiendo. Es el contenido, es el interés, es el análisis, es el concepto de lo que es información. Y allí, ¿cierto?, mientras no exista una mente humana que sea capaz de crear un contenido o un periódico importante, no vamos a tener lectores y los dedos se van a seguir cerrando. Pero no se van a seguir cerrando porque la gente no quiere pagar el $1 que cuesta comprarlo. Se van a seguir cerrando porque son aburridos y porque nadie los lee. Exactamente. Eso es todo. A mí me parece que con lo que acaba de decir Julio, eso es algo bueno para cerrar esta conferencia, este foro. Gracias a ustedes por haber venido y gracias a ustedes porque ha sido algo maravilloso. Gracias a vos.